Excelente, muy buenos días a los distinguidos participantes, muy buenos días Latinoamérica, a nuestro estimado disertante de la fecha, el doctor Pablo Vidervós, que se encuentra en la ciudad de Madrid, España. Veo que se van sumando nuestros participantes. Recordamos que este espacio digital, este espacio virtual, tiene como objetivo brindar información, aprender sobre temas de consumidor en materia de protección al consumidor en una coyuntura que evidentemente nos invita a ser más digitales en un contexto de pandemia que por supuesto mediante esta modalidad vamos llevando servicios de capacitación y comunicación a todos nuestros consumidores. Hoy con un tema muy interesante nos reúne un tema de herramientas anticorrupción en el sector privado, que estará disertando aquí el doctor Pablo Vidervós. También nos acompaña virtualmente nuestro ministro secretario ejecutivo, abogado Juan Marcelo Estigarribia López, quien dará algunas palabras de bienvenida. Ministro. Muy buenos días a todos los que se conectaron a la plataforma. También doy la bienvenida al doctor Pablo, quien una vez más va a disertarnos en este webinar muy importante. Hoy estamos cruzando el Océano Atlántico virtualmente con su presencia. Y también quiero agradecer especialmente porque también no es la primera vez que él va a disertar para nosotros, para la SEDECO. También agradecerle el apoyo que en forma permanente ellos nos dan en todo sentido con relación a las asistencias que nos brindan. Así que muchas gracias. Doy la bienvenida a todos los presentes. Aquí hay gente de muchas partes del mundo, entonces la SEDECO también, gracias a la tecnología y a las herramientas digitales, hoy está llegando a varios países de Latinoamérica. Así que muchas gracias nuevamente, profesor. Espero que disfrutemos todos de este webinar que va a ser realizado en esta fecha. Un tema muy importante porque tiene que ver con cuestiones del ámbito de la corrupción. Entonces es un tema muy importante para todos nosotros, no solamente como instituciones, sino en nuestra vida cotidiana también, por todas las acciones que realizamos entre las personas, con las instituciones. Entonces es un tema muy interesante, dando continuidad también al tema anterior que nos había expuesto el doctor Pablo. Así que voy a estar aquí en línea, atento también al webinar y por sobre todas las cosas que disfrutemos de este momento que es muy importante también para promocionar los derechos de los consumidores y contribuye a la educación y formación de nosotros como personas responsables. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, ministro. A continuación, haré una breve reseña del historial profesional de nuestro disertante. El doctor Pablo Vidervós es profesor contratado, doctor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, director de los grados en Relaciones Internacionales, Global Communication y Traducción e Interpretación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Ha sido consultor para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la UNESCO, la Unión Europea, USAID, ULAC Foundation, Global Compact y la Organización Internacional para las Migraciones. Es miembro del grupo de expertos del Consejo de Europa en materia de anticorrupción. Doctor en Ciencia Política, Mención Europea, Universidad de Salamanca. Máster en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Salamanca. Es licenciado en Ciencias Políticas, Universidad Católica de Córdoba. Ha impartido docencia como profesor invitado en la Universidad de Salamanca, Universidad de Llorina, Universidad Pompeu Fabra, entre otras. Es investigador en el Grupo de Migraciones Iberoamericanas del Instituto de Estudios de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Es evaluador externo de proyectos de investigación para Fondo de Investigación Científica de Bélgica y el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías de México. Es autor de libros, capítulos de libros, artículos e informes técnicos sobre política latinoamericana.
gestión pública, herramientas anticorrupción, responsabilidad social y dimensión política de procesos migratorios. Recordamos a nuestros participantes poner en mute su dispositivo, por favor, si pueden ir manifestando sus nombres y apellidos en el chat a fin de que podamos procesar los certificados digitales. Estimado autor, un gusto tenerle nuevamente. El escenario es suyo. Adelante, por favor. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a toda la gente querida de Paraguay, gracias al señor ministro, enhorabuena a él y a su equipo por esta hermosa iniciativa que en la persona, entiendo, de Rodrigo, cada semana organizáis, me llegan las invitaciones a otras conferencias a las cuales no puedo asistir, pero he visto que todas ellas son, como se suele decir, cristianamente justas y necesarias. En todas tratáis temas de primerísimo nivel que son necesarios abordar si queremos cambiar nuestras estructuras sociales, nuestras estructuras políticas. Gracias a todos los presentes, a todos los que nos acompañan. Creo que identifico algunos nombres allí de previas visitas que he desarrollado, que he realizado a la hermana República de Paraguay, que siento como si fuera propia. Como el señor ministro, como el señor Rodrigo han anunciado previamente, hoy vamos a hablar sobre herramientas en el terreno anticorrupción para el sector privado. Voy a proceder a compartir pantalla. Creo que ahora ya lo estáis visualizando. Si fuese así, Rodrigo, me gustaría que me lo confirmaras. ¿Se ve bien? Perfectamente, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a centrarnos en todo lo vinculado a herramientas anticorrupción en pequeñas y medianas empresas. Esta va a ser la estructura de nuestra presentación. Vamos a hablar muy brevemente de lo que ya muchos de vosotros sabéis son efectos genéricos de la corrupción, luego de lo que son sus consecuencias en pymes concretamente, luego de lo que son herramientas anticorrupción en este tipo de sector privado, luego hablaremos ciertas cuestiones sobre lo que se llaman acciones colectivas y vamos a dejar planteadas ciertas conclusiones. ¿Cuáles son los efectos de la corrupción a grosso modo desde el punto de vista macro? Por un lado, tenemos aquello vinculado a la afectación de la economía. Cuando en una sociedad existe profunda corrupción, esto provoca incremento de la pobreza, incremento de la desigualdad e imposibilidad del crecimiento de la riqueza. Es decir, toda aquella onda expansiva vinculada a las ideas de emprendedores y al trabajo de empleados nunca tiene lugar. Esa onda expansiva se ve limitada y al verse limitada hay menos recursos económicos que repartir. Luego, desde el punto de vista social, se erosiona la confianza entre seres humanos. ¿Qué sucede cuando la corrupción está extendida urbi et orbi en una sociedad concreta? Que nadie se decide a plantear proyectos conjuntos con otros, pero no ya solo netamente en el plano empresarial, también quizá la creación de una ONG, también quizá la sede de una iglesia concreta en determinado sitio. La corrupción extendida erosiona el contrato social y desde el punto de vista político, la comunidad política no deja de ser un modo de manifestarse, de organizarse en la sociedad. Desde el punto de vista político, descreemos de la clase política, de las instituciones políticas, de los actores políticos, y eso lleva aparejado procesos de desafección. En la cultura política de las sociedades muy corruptas, los ciudadanos entienden que no hay necesidad de creer en el sistema democrático. Y cuando no se cree en el sistema democrático, se pueden comenzar a escuchar los cantos de sirena de fuerzas populistas que, por ejemplo, sostienen que ante graves problemas sociales las soluciones son simples y nunca el gobierno de las sociedades va a plantear o va a exigir soluciones sencillas. Eso, si no existe para el gobierno de una familia, menos para el gobierno de complejas sociedades.
Desde el punto de vista de los efectos de la corrupción en las pequeñas y medianas empresas, todo resulta malo para ellas. Una pyme en un entorno corrupto va a perder oportunidades porque, por ejemplo, en relación a concursar, licitar frente al Estado en cualquiera de sus niveles, siempre otros le van a correr con ventaja. Por otro lado, una sociedad muy corrupta, y lo vemos personificado en alguna de las figuras representadas ahora en pantalla, en una sociedad corrupta, lo que se invierte en infraestructura se encuentra mal invertido y muy probablemente las infraestructuras que necesite una pyme para crecer, vía férrea, caminos, aeropuertos, plazas, conexión eléctrica, serán de malas condiciones. Por tanto, su posibilidad de comercializar bienes y servicios se va a ver menguado. Y por otro lado, en una sociedad corrupta, los recursos humanos disponibles van a ser aquellos de menor calidad. Si se invierte poco en educación pública en cualquiera de los niveles, quienes salgan del sistema educativo, quienes se gradúen de él, serán personas con limitación en sus habilidades. ¿Qué pasa en las sociedades corruptas? Que también aquellos, como se suele decir coloquialmente en América Latina, más pilas por estar mejor formados, lo que quieren hacer es migrar a sociedades menos corruptas, más meritocráticas, en el marco de procesos de brain drain, porque allí se reconoce mejor desde el punto de vista económico lo que son sus méritos y sus habilidades académicas. ¿Cuáles son las herramientas de las cuales disponemos en las pequeñas y medianas empresas para combatir la corrupción? Vamos a desagregarlas en ámbitos de acción. Desde el punto de vista del diagnóstico, de querer saber cómo está nuestra pyme, hay herramientas incluso de naturaleza low cost, como el C-Detector o C-Detector que ustedes ven ahora mismo en pantalla. Esto forma parte de una estrategia que con fondos de la Unión Europea en su día se creó para que las pymes puedan autoevaluarse en relación a cuánto riesgo sufren distintos segmentos al interior de la pyme en relación a que la corrupción ingrese en esos segmentos o sectores. Aquí veis que esta herramienta de self-assessment, de autoevaluación, es una herramienta que le va interrogando a quien trabaja en una pyme sobre elementos de la propia pyme, sobre elementos vinculados a quienes trabajan en ella, sobre elementos contextuales, a efecto de detectar en dónde existen huecos, gaps, brechas que conviene atender para que la corrupción no se propague. Y se hacen preguntas a su vez sobre secciones concretas como las que veis ahora mismo en pantalla. La sección de compras, de finanzas, la administración de recursos humanos, cómo se relaciona una compañía con el mercado circundante, cómo se encuentra estructurada desde el punto de vista del organigrama. Todos y cada uno de estos elementos son segmentos, secciones, en donde la corrupción se puede colar de manera distinta. Pasamos a la siguiente filmina. Efectivamente, en este ejercicio, cuando se procede a responder las preguntas ofrecidas por esta app, por este aplicativo, es un software, inmediatamente se ofrecen también recomendaciones sobre vías a seguir, sobre caminos a implementar para disminuir, menguar los riesgos de corrupción en cada uno de estos compartimentos. Otra herramienta que vosotros conocéis allí esa corrupción proceda a su extinción. Estos riesgos de corrupción son calibrados tanto en su frecuencia como en su impacto, y vosotros allí en el Paraguay, cuando se creó en su día con el apoyo de UNODC, de SEAMSO, de USAID, de la Secretaría Nacional Anticorrupción, de sus diferentes unidades de transparencia, allí procedimos a generar una especie de software que vosotros tenéis disponibles de manera gratuita, con manuales que enseñan cómo utilizar
para que podáis aplicar de manera rápida, sencilla, intuitiva esta herramienta, que ya funciona gracias a las unidades de transparencia en el sector público, pero que es perfectamente compatible por su naturaleza a el sector privado y naturalmente dentro del sector privado a lo que consideramos pequeñas y medianas empresas. Desde el punto de vista operativo, es importante que consideremos que toda pyme debe dotarse, como lo hacen las multinacionales, de códigos éticos y códigos de conducta. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El código ético es aquel que ve encarnado en su redacción los valores que una pyme dice tener, mientras que el código de conducta es el que discrimina entre conductas, comportamientos aceptables y no aceptables desde el punto de vista de la relación con distintos stakeholders, y sabéis que estas relaciones están mediadas siempre por el concepto de evitación de la corrupción. Otra manera de combatir en las pymes la corrupción es que incluso en contextos de pequeña y mediana empresa puedan existir mecanismos de denuncia anónimos y protección al denunciante. El denunciante tiene que estar blindado, como vemos en pantalla. Aquí vemos un escudo. El escudo, lo que blinda al denunciante es la protección de su identidad. Es verdad que ciertos mecanismos de denuncia se pueden ver mal utilizados porque de hecho se procede a denunciar lo que no es delito, lo que no es falta. Pues bien, los distintos ejercicios, una vez incorporada la figura de protección al denunciante, nos irán advirtiendo de cómo generar reaseguros para que las denuncias que lleguen a ser investigadas, estudiadas, procesadas, sean denuncias reales y no denuncias meramente buscando el atentar contra el honor de una persona o grupo de personas al interior de una empresa, en este caso pymes. Otra cuestión que es fundamental y que no es solo para grandes empresas, también para pequeñas y medianas, es el compliance. Las pymes deben hacer seguimiento de la actualización de la legislación a nivel nacional, a nivel internacional, porque nuevas cosas les serán requeridas de manera mandatoria, obligatoria o sugeridas por la legislación. Muchos de vosotros diréis, una pyme no puede darse el lujo de desarrollar todo esto que venimos mencionando de manera solitaria. Es verdad, porque de hecho esto también se puede vivir en pequeñas agencias de gobierno, que no tienen el fuste de los grandes ministerios. Pero las pequeñas y medianas empresas pueden aliarse en el marco de lo que se llaman acciones colectivas, en el marco de diálogo al interior de cámaras de comercio sectoriales o binacionales, a efectos de que conjuntamente esta iniciativa, también en el ámbito operativo que veis ahora en pantalla, otras que he mencionado y otras que voy a mencionar, puedan ser perfectamente abordadas. Desde el punto de vista del monitoreo y la evaluación, no existe combate a la corrupción si no se crean indicadores, si no sinceramos al interior de nuestro modo de trabajar lo que se presume es corrupción y las conductas que se presume van a combatir la corrupción. Esos indicadores bien definidos, bien detallados, tienen que ser monitoreados por alguien, una autoridad interna o externa, a efectos de ver cómo lo estamos haciendo en función de parámetros que nos hemos autodado o que nos vienen impuestos por la legislación. En el ámbito concreto de la gestión de los recursos humanos, es muy importante que el discurso anticorrupción esté presente en una pyme. Una pyme no puede permitirse sumar, porque es mala palabra en nuestra tierra, no puede permitirse sumar, incorporar malas estrategias o mañas malas, también ellas, de las grandes empresas. Hay que educar desde el momento en el que se recluta, en el que se contrata los recursos humanos, con este credo anticorrupción. Hay que rotarlos de posiciones a efectos de que no se vayan anquilosando en las mismas y por estar mucho tiempo en un espacio, por ejemplo en la gerencia de compras, haya posibilidad de la comisión de actos de corrupción privada. Sabéis que generalmente las gerencias de compras, tanto en el sector público como en el sector privado, tienden a ser espacios en donde se da en mayor medida la figura del soborno,
por tanto, de la corrupción. La selección, la rotación de personal, su entrenamiento, son cuestiones elementales, ámbitos fundamentales en los cuales el credo, la cultura organizacional anticorrupción debe encontrarse plenamente activada. También en materia de anticorrupción y gestión de recursos humanos, hay que observar bien quiénes son aquellos que componen la fauna y la flora en una pequeña y mediana empresa. Quiénes forman parte del grupo de empleados ad intra y quiénes son contratados eventualmente para la consecución de determinadas oportunidades de negocio. Pues bien, muchos que hacen las veces de intermediarios pueden, no estando al interior de la empresa, pero sí estando vinculados a ella, ejercer actos, desarrollar actos de corrupción. También esa actividad muy propia en el entorno de consecución de negocios, es legítimo usar intermediarios para conseguir oportunidades de negocio. Eso no está prohibido por ninguna legislación, ni en democracias, ni en dictaduras, pero hay que ver qué estrategias usan quienes intermedian para la consecución definitiva, para la consolidación de esas oportunidades. Luego, desde el punto de vista financiero, las pymes, como las grandes empresas, pueden apoyar en la sponsorización de determinadas causas a las cuales adhieren. Y hay que ser muy delicado en esto porque el apoyar determinadas causas puede ser entendido en determinados contextos como una especie de soborno encubierto. A día de hoy hay escándalos, nuevamente usaré la expresión urbi et orbi, porque distintas pequeñas y medianas empresas, por haber sponsorizado, esto pudo haber sido interpretado por personas que observan el proceso como procurar ganar una oportunidad de negocio más adelante. Esto tiene que ser perfectamente calibrado porque, claro, si no se ha buscado sobornar a nadie con un pago de facilitación, con una sponsorización, pero eso se cree desde fuera, la reputación se pierde igualmente, se haya o no sobornado, se haya tenido o no ese propósito. Luego existen modelos de gestión que podemos aplicar para integralmente evitar la corrupción. Aquí tenéis varios. El que ofrece el Pacto Global, que nosotros en su día también hemos trabajado con ellos en su oficina en Paraguay. ¿Me escucháis bien? Sí, yo le escucho, creo que todo sale muy bien. Perfecto. Genial. Se escucha bien, doctor Pablo. Se escucha muy bien. Genial. Muchas gracias. Perfectamente, doctor. Se le escucha en Ciudad del Este, Paraguay. En Qué camino, bien. entonces, Saludos a todos. Muchas gracias. Muy interesante. Éxitos. Gracias. Muy amable. Existen modelos de gestión que a uno le permiten aplicar y desarrollar acciones en todos los ámbitos que hemos mencionado y que ya vienen esas acciones sistematizadas. Y aquí tenéis varios. El de Pacto Global, que vosotros allí tenéis una red local de Pacto Global muy activa, muy seria, con la que hemos trabajado en alguna oportunidad en alianza con Naciones Unidas. Sus 10 mandamientos son perfectamente un modo de operativizar esta prédica anticorrupción. Y luego tenéis los modelos ISO, el modelo vinculado a Anti-Bribery 37001 y el modelo vinculado a el cumplimiento de distintas normas, es decir, el compliance, el 19600. Todos ellos nos dotan como de una especie de manual cuya ejecución al pie de la letra nos blinda lo máximo posible de que la corrupción encuentre hueco en el interior de nuestras pequeñas y medianas empresas. Una medida que resulta transversal es aquella vinculada con el due diligence, que también en el caso de las pymes puede ser desarrollada en alianza con otras pymes en el marco de actuaciones de cámaras de comercio. Naturalmente, el mejor modo de hacer due diligence no es aquel que está ejecutando el señor que está a la derecha de la pantalla, que él hace el due diligence borrando información sobre las empresas con las cuales él tiene contacto. Ese easy way, esa manera rápida, no es la que tenemos que aplicar. Cuando nosotros desarrollamos un estudio de nuestros
partners comerciales, nos enteraremos de cuáles son sus habilidades, sabremos cuál es su reputación en el mercado, vamos a disminuir la probabilidad de estar nosotros insertos en una red de agentes comerciales en donde puede existir la comisión del fraude, tendremos mayor control de nuestra cadena de valor en una dirección y en otra, hacia los proveedores y hacia quienes como clientes a su vez proceden a vender a otros. Y al mismo tiempo estaremos adecuándonos a la normativa externa tanto a nivel nacional como internacional. La International Chamber of Commerce ofrece una guía gratuita para que las pequeñas y medianas empresas puedan proceder a esta práctica. Y ya acercándonos al final para que podamos abrir una ronda de preguntas y respuestas, es muy importante que sepamos que las pymes tienen mucho que hacer y que decir. Así como una ONG solita poco puede hacer, una agencia de gobierno sola y no coordinando sus acciones con otras, poco puede hacer. Lo mismo sucede con una pequeña y mediana empresa. Es fundamental el aliarnos para que en el marco de esas alianzas, todas estas acciones preventivas o correctivas de la corrupción que hemos visto en el entorno de diagnóstico, de gestión de recursos humanos, de las finanzas, en lo operativo, todas ellas puedan desplegarse rebajando costes. Porque evidentemente, en el caso de una pyme, no será prioridad el contrato de un despacho de abogados para que sean aquellos que lleven al pie de la letra, al dedillo, lo que tiene que ver con estrategias de compliance. Quizá haya que hacerlo en alianza con otras pequeñas y medianas empresas, siguiendo, por ejemplo, estos postulados de due diligence gratuita que veíamos en la anterior diapositiva que he vuelto a colocar. En el caso de las acciones colectivas, las hay de muchos tipos, algunas de ellas reciben por nombre el de Integrity Pact, Pacto de Integridad. Lo que estamos haciendo es aplicar el concepto que hemos aprendido todos en la universidad de economía de escala. Se consigue más abaratando costes si nos aliamos. Estos partenariados suelen ser partenariados amplios, en donde las pymes no solo se alían entre ellas, sino que participan en ocasiones representantes de la academia, del sector público, las ONGs, medios de comunicación. Hay momentos como el momento tristemente pandémico que estamos viviendo, que representa una coyuntura crítica para que lo hagamos. ¿Cómo tienen que ser a partir de ahora las reglas de actuación de pequeñas y medianas empresas? ¿Cómo eso lo podemos dejar rubricado? ¿Cómo generamos de un acuerdo de voluntades una rúbrica para que a partir de ella actuemos de ahora en más? Y una cuestión muy importante de las acciones colectivas es que generan proyectos educativos que transforman realidades, que conciencian a los sujetos. Es cierto que la corrupción se combate con accountability, con control de los ciudadanos hacia los poderes, de los ciudadanos hacia las empresas. Habéis visto, por ejemplo, ahora en Georgia, en los Estados Unidos, sabéis que luego de la hipervictoria demócrata, cuando gana Joe Biden y de sus 2 senadores, luego de esto, los republicanos en lo que son las legislaturas estaduales en Georgia, lo que han hecho es pasar una legislación que cierra la oportunidad a las minorías afroamericana e hispana para que puedan votar con libertad. Bueno, ahora los ciudadanos están diciéndole a las grandes empresas con base allí, muchas de ellas archi-hiper conocidas, no vamos a mencionar a ninguna, pero vosotros sabéis que grandes empresas tienen sede en Atlanta, Georgia. Les están diciendo, ¿y vosotros qué decís? ¿Vosotros no decís nada de legislación que erosiona nuestros derechos cívicos, nuestros derechos ciudadanos? Pues bien, el control es importante, el accountability es importante, pero la educación es fundamental. Si no formamos a las nuevas y viejas generaciones en este tipo de credo, evidentemente jamás lograremos la consecución del cambio. Y a modo de conclusiones, y esto continuará naturalmente, es importante saber que las pymes tienen una limitación económica para desplegar por sí solitas
todas y cada una de estas herramientas, pero para ello, como respuesta, se han desarrollado soluciones de bajo coste. Es fundamental que en el marco de esas soluciones de bajo coste se piense en alianzas, en la creación de economías de escala. Esto tiene que hacerse porque cada vez más habrá exigencia nacional e internacional en la materia, y siempre va a ser el mejor reaseguro frente a cualquier crítica el que dispongamos de estas herramientas. Cuando uno dispone de procesos, te puede criticar hasta el mismísimo diablo, pero cuando uno le muestra al mundo, mira, yo he seguido este proceso, que no es perfecto, sino perfectible, evidentemente se puede colar la corrupción. Nadie está exento de ello, pero siempre el tener procesos es como una especie de manto que nos protege de críticas que pueden resultar crueles, inopinadas, injustas, etc. Muchísimas gracias y quedamos entonces a la espera de vuestras preguntas. Excelente, estimado doctor. Muchísimas gracias. La verdad que muy clara, muy interesante y didáctica la presentación, como siempre, con la altura que le caracteriza. Y bueno, también agradecerle por la predisposición que desde el año pasado ha demostrado con la SEDECO para estar presente, hablar de temas súper interesantes que es la corrupción y cómo podemos combatirla, las herramientas que tenemos disponibles, y hoy dentro de un ámbito que también nos compete como Secretaría de Defensa del Consumidor, que es el lado de los proveedores. ¿Qué pueden hacer las empresas para aplicar estas medidas? Dejamos el espacio para las consultas, para compartir algunas reflexiones. Yo también aquí he anotado algunos puntos súper interesantes de su ponencia, pero me gustaría escuchar y compartir con los participantes. Está habilitado el chat también. Saludos a Javier Doldán, que lo veo aquí conectado, y a todos aquellos que conozco previamente y naturalmente a los que no conozco. Es un placer compartir con vosotros este espacio virtual. Excelente. Doctor, una consulta. Cuando usted mencionó que es necesario que las empresas incorporen el concepto de anticorrupción, ¿estamos hablando de la creación también de un departamento, de una dirección, como la tenemos las instituciones públicas? Muy buena pregunta, Rodrigo. Sí, eso sería lo ideal. En empresas que tienen cierto fuste, ciertas dimensiones, esto sería hoy una condición sine qua non. En el caso de una pequeña y mediana empresa que está buscándose un sitio en el mercado, que evidentemente no tiene poder de negociación para, en ocasiones, la compra de sus insumos para la producción de sus bienes y o servicios, el disponer de un apartado, de una sección pura y exclusivamente dedicada a estas cuestiones puede llegar a ser un lujo. Por eso es que sugerimos el que las pymes puedan aliarse con otras pymes, por ejemplo, al interior de cámaras de comercio sectoriales, en un campo concreto de la industria, o en el marco de cámaras de comercio binacionales tan comunes en nuestra América Latina. Siempre estas alianzas van a permitir el que quizá con un bajo coste, mediante una membresía, por ejemplo, las pymes puedan pagar un servicio que se provee de manera compartida a todas estas pymes a efectos de poder ir haciendo frente a estas exigencias anticorrupción que van apareciendo. Excelente, doctor. Hay una consulta del señor Ricardo Merlo. Menciona lo siguiente: el mapa de riesgos en el sector privado, ¿por dónde recomienda que se empiece al momento de elaborarla? Muy buena pregunta, Ricardo. En el caso del mapa de riesgo, siempre hay que comenzar al interior de los equipos vinculados a procesos. Si hay un proceso que tiene que ver con la gestión de recursos humanos, la reflexión en función de cierta metodología tiene que hacerse al interior de ese grupo. Lo mismo harán los de tesorería, lo mismo harán los de contabilidad, lo mismo harán los de compras, lo mismo
tienen que hacerlos de atención al cliente. Y van detectando sus riesgos. Y esos riesgos que ellos detectan y su sugerencia de controles preventivos, detectivos, correctivos, tienen que ser compartidos una vez definidos con otros actores. Los de recursos humanos compartirán los riesgos detectados con los de tesorería y al revés. Y luego es importante que se comparta por fuera de la empresa, con proveedores, con clientes, con consumidores, con sector público, con el regulador, porque se perfila mejor el riesgo, se define más canónicamente el riesgo, más cerca de lo que sería una definición de diccionario, cuanto más actores participan en ese proceso. Una vez que eso acontece, se tiene que definir cómo se aplica el control, se generan indicadores vinculados al control de cómo se aplica el control y luego de un tiempo se ve cómo ese control ha funcionado y si ha habido o no, como consecuencia de definir el riesgo primero y de implementar un control, si ha habido o no ocurrencia de ese margen de corrupción. Recordemos que la extinción total y absoluta de la corrupción es imposible porque la corrupción es opaca y los corruptos aprenden a velocidad de rayo. Son los primeros que monitorean los cambios legislativos. Y también recordemos que la legislación está hecha por hombres y como solemos decir, en nuestra tierra, hecha la ley, hecha la trampa. La legislación es hecha con buenos propósitos por el legislador, siempre, pero es metafísicamente imposible prever todas las situaciones que serán reguladas por la legislación, porque de hecho la sociedad cambia. Imaginemos, hace 5 años hubiese sido imposible el que estemos conectados de esta manera. Pues bien, otro tipo de situaciones vinculadas a cuestiones propias de la corrupción tampoco hubiesen sido factibles hace 5 o 10 años. Excelente, doctor. Veo ya agendo como otro tema para otro webinar, la construcción de mapas de riesgo. Así que lo tomo anotado aquí a ese contenido. Ah, encantado, encantado. Lo replicamos perfectamente allí. Será un honor. Buenísimo. La señora Mirta López menciona lo siguiente. En el sector público del Paraguay se ha lanzado un material denominado Norma Paraguaya PNP ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno, requisito con orientación para su uso. Fue lanzado en diciembre del 2018 y está disponible en el Instituto Nacional de Tecnología, Metrología y Normalización, INTN. Esto me encanta, Mirta. Muchas gracias por compartirlo. Esto me parece fundamental. Ya tenéis, por lo que podemos observar, la adaptación de este modelo de gestión al entorno paraguayo. Sí me gustaría, Buenos días. Mirta. ¿Qué tal, Mirta? Bien, bien. Encantadísima de estar aquí y con este tema tan importante. Sí, un grupo de funcionarios de distintas entidades del sector público, entidades claves, trabajamos con esa norma, la adaptamos, hemos consultado en el sobre este trabajo que hicimos, llegamos a la Sindicatura General de la Nación también porque ellos estaban trabajando todo lo que es integridad, transparencia, y creo que el material es utilizable tanto para el sector público como para el sector privado. Ya tenemos avanzado un buen trecho, y esto que tomo nota, Recalde, creo que es espectacular porque es el punto flojo, el talón de Aquiles de toda nuestra estantería, no solamente en el antisoborno, sino en todo lo que es sistema de control interno, que es la elaboración de mapa de riesgos. Creo que ese es el punto clave, ¿verdad? Para comprender, para entender, para partir, para controlar y para establecer cierta forma de cubrirnos, de blindarnos con respecto a la corrupción. Excelente, Mirta. Excelente. Y yo creo que el mapa de riesgos es una herramienta que lo que tiene de sencillo, lo tiene de potente, porque es un instrumento de fácil uso para la planificación estratégica, de fácil incorporación, pero que puede detectar, blindando a los oficiales públicos, los servidores públicos que lo han detectado,
eventuales huecos de corrupción sin necesariamente nominar con apellido, dirigir la mirada a hombres concretos, porque lo que estamos visualizando son procesos. Yo creo que el Paraguay no debe perder de vista que fue uno de los primeros países en la región, junto con Colombia, en incorporar esta herramienta, y eso le da una especie de ventaja comparativa en relación a otras naciones en el entorno latinoamericano y por fuera de América Latina también. Ahora lo que debemos lograr en el caso de Paraguay es que enraice la práctica de construcción de mapas de riesgo de corrupción. Naturalmente, la primera vez que sean elaborados serán más bien limitados, cometeremos errores, no sabremos definir correctamente los riesgos, nos faltarán características temporoespaciales, pero una vez iniciado el ejercicio, eso solo puede ir hacia arriba, hacia mejor, porque la práctica es la que mejora la implementación de estas herramientas. Yo voy a pedir, si se encuentra en tu mano, Mirta, y si tienes acceso a mi correo electrónico que estaba en la presentación, voy a pedir que me hagas llegar, si es posible, si no se puede no pasa nada, la norma paraguaya. Sí, Por cómo no, favor. sin ningún problema. Sí, lo encuentro el correo. Yo creo que Recalde me ha de mandar también su correo porque tenemos comunicación fluida con él. Así mismo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno. Ok, aquí veo también el mensaje de Javier Doldán. Cordial saludo, doctor Pablo, excelente, apoyando siempre la gestión de anticorrupción. Muchas gracias. El señor Ricardo Merlo, si bien las leyes de transparencia activa rigen para entes públicos en el Paraguay, al momento de estar en el sector privado, ¿qué debemos tener en cuenta al momento de ir más allá de solo lo dispuesto en la legislación para mostrar como empresa privada la transparencia a los usuarios proveedores? Lo que vinimos diciendo también, creo que da para un evento especial este tema de mapas de corrupción y de riesgos. Es verdad, es verdad. Yo creo que el próximo que tenemos que agendar es sobre eso. Y quizá lo tenemos que hacer con algo más de tiempo o se fracciona en el tiempo para que podamos cubrir todos los puntos. Esta pregunta de Ricardo es muy interesante porque, claro, en el caso de una empresa hay ciertas cuestiones que naturalmente no debe transparentar porque quizá hagan al meollo de su proceso productivo y sean el factor que las diferencie cualitativamente de lo que otros ofrecen. Siempre entendiendo esto como la no comisión de delito, es decir, siempre entendiendo que lo que se produce es para el bien de la sociedad toda. Entonces, yo lo que creo es que si aplicásemos reglas de transparencia activa y pasiva a las empresas, estas herramientas que hemos ido comentando en nuestra presentación son las que pueden colgarse en una página web, difundirse en las cuentas de redes sociales de las pymes. ¿Cuál es el código de conducta? ¿Cuál es el código ético? ¿Tengo un mapa de riesgo de corrupción? ¿Cómo lo he elaborado? ¿Qué ha detectado? ¿Cómo resumo para que sea amigable al visitante del website esos riesgos? Porque eso también hay que considerarlo. Habéis visto que yo siempre suelo decir, lo he dicho muchas veces en Paraguay, la política anticorrupción que no se ve no existe, así como que la ciencia que no se ve no existe. Pero claro, uno también tiene que saber cómo muestra la estrategia anticorrupción. Hay que mostrar la estrategia anticorrupción en formatos amigables, en formatos entendibles, en formatos que permitan al lector avesado, al lector experto y al lector neófito el acceder comprensiblemente a lo que estamos publicando. Yo creo que un buen primer paso en el caso de las pymes es mostrar en sus cuentas que le conectan con el mundo que incluye la página web, de manera amigable, muchos de los conceptos que hoy hemos ido visitando en la presentación. Buenísimo, doctor. A ver si nos puede reiterar, por favor, las herramientas tecnológicas de anticorrupción, esta que había mencionado al inicio de su presentación, doctor, que son free, creo, ¿verdad? Sí, esas herramientas son libres perfectamente. Ustedes tienen que visitar una página web, igual está en la presentación. Si ustedes pueden distribuir la presentación, yo la autorizo perfectamente.
Esto Porque va a allí estar está la disponible en la página. tarde. La presentación y el video. Exacto. Perfecto. Allí en la presentación hay un link. Es un link que se llama, que dice algo así como C-Detector, y a su vez hay otro link que habla del Self-Assessment Tool. Allí están esas herramientas, también en español, para que puedan ser aplicadas de manera gratuita a las pequeñas y medianas empresas. Cuando fue diseñado con fondos europeos pensando en pymes europeas, pero luego también se incorporó la sensibilidad de pymes de otros continentes. Y también allí vosotros tenéis la manera de llegar a la página web de la Unión Mundial de Cámaras de Comercio, que permite acceder a un mecanismo due diligence para pequeñas y medianas empresas. Excelente, doctor. Aquí comparto con el grupo el link donde estaría el video y la presentación a la tarde. Vamos a hacer lo posible para que esté a la tarde. Ahí está. Quiero mencionar aquí el doctor, a ver, con la presentación hay un mensaje más. También los municipios pueden o deberían tener también su gestión de anticorrupción. Desconozco si tienen, pregunta una persona. Ah, muy bien, muy bien. Interesante. Sí, los municipios sí deben tener gestión anticorrupción. A ver, ustedes saben que en nuestras tierras, pero no solo en nuestras tierras, también en países que a veces uno presume de un nivel de desarrollo institucional mayor, lo estatal entendido como lo central está mucho más controlado. Está mucho más controlado por los medios de comunicación, por la sociedad civil más movilizada, la que es más activa, e incluso por la propia judicatura. Pero si bajamos del Estado central a otros niveles estaduales, como pueden ser los departamentos, las gobernaciones, los municipios, mucho de ese control por distintos motivos se diluye. Entre otras cosas se diluye porque en ocasiones hay cacicazgos que a pesar de que tengamos democracia en los niveles centrales, a veces se vive en las zonas periféricas. Pienso en ciertos estados del Brasil, provincias de la Argentina, estados mexicanos, en ciertas regiones periféricas se vive en una democracia política, pero en una especie de dictadura social. En esos entornos, la corrupción, por esa combinación de condiciones, se dispara tremendamente y allí resulta más que necesario que se aplique procedimientos anticorrupción, de transparencia activa, de transparencia pasiva, implicación de medios de comunicación, de académicos que vayan controlando lo que se hace desde los municipios, al mismo tiempo la aplicación de los mapas de riesgo de corrupción y de otras herramientas que hemos mencionado. Excelente, doctor. Bueno, creo que ha sido bien didáctica y completa, abarcante la presentación. Le agradezco un montón desde SEDECO por la participación. Y como siempre, si puede, por favor, dejar de compartir pantalla. Al final del evento nos queremos hacer una selfie entre todos los participantes. Vosotros igual me habéis estado viendo la cara, ¿o no? Sí, sí, por supuesto. Yo desde aquí sí. Ah, perfecto, perfecto. Ya, momento, ya he a ver dejado si pueden activar sus cámaras los que pueden. Voy a maximizar esto un ratito. Bueno, tenemos 3 páginas, así que si me aguardan, por favor. Igual aunque tengan tapabocas, se ve la risa por los ojos. Efectivamente. Paso a la siguiente. Y una más. Excelente. Ministro Juan Marcelo, hemos concluido la presentación de la fecha. Un mensaje de despedida. Doctor Pablo, muy agradecido por su tiempo, por dedicarnos estos minutos del día a la SEDECO y a los consumidores de Iberoamérica.
muy contento de verlo nuevamente aquí por la plataforma y espero algún día pueda venir un poco a disfrutar de Paraguay. Y a todos también los presentes, muchas gracias por ser constantes también y unirse a todos nuestros webinars todas las semanas. Así que están invitados para el próximo encuentro. Desde ya les deseo un excelente resto de jornada a todos y a todas. Muchas gracias, doctor, nuevamente en nombre de la SEDECO y la República del Paraguay. Muchísimas gracias, señor ministro. Es un placer, es un honor. Gracias a todos los presentes. Es un lujo que contéis con este espacio y ojalá pronto podamos estar allí presencialmente disfrutando de la República del Paraguay, país al que amo. Excelente, doctor. Entonces les recuerdo a los participantes que la próxima semana, el martes 20, tendremos el tema Situación de la inclusión financiera en América Latina, secuelas del COVID, por el doctor Rafael Pardo del Banco Mundial. Un tema súper interesante y con esto me despido. Que pasen bien, a cuidarse. Muchísimas gracias. Hasta Nos luego. vemos. Gracias, doctor. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias.